Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, como dijo Aldo, como me presentaron, Pablito me invitó para compartir la palabra de Dios. Vine con mi esposa Romina, la más bella que está aquí sentada acá adelante. Mis hijas se fueron a un casamiento en Derqui, ahora nosotros terminamos y nos vamos hasta Derqui a un casamiento, la iglesia donde se congrega mi papá. Vengo de la iglesia San Miguel, iglesia del Aposento Alto, donde estamos trabajando ahí. Y Pablo también me decía que cuente un poquito lo que estoy haciendo en el mundo del deporte. Hace muchos años, les cuento rápido, en la escuelita dominical, ustedes tienen la escuelita dominical acá, iba con un micro a un barrio muy humilde en San Miguel a buscar chicos y uno de esos chicos era un jugador de fútbol que ahora está en el Bayer Leverkusen. Esta semana firmó, que es X Fernández. Por medio de él, que yo le hacía un seguimiento, de chiquito venía a la escuelita dominical, él deja de venir porque empieza a jugar en Boca, en el predio de Seiza. ¿Qué hago yo? Deja de venir a la escuelita dominical, empecé a irlo a ver a los partidos, entonces empezamos a orar juntos antes del partido. En ese partido, antes del partido empiezo a orar con él, se suman los padres. Después se suma Luca Langoni con la familia, después se suma Gabriel Vega con la familia y así fue creciendo por así decirlo, ministerio, donde me sumo a un ministerio que se llama Atletas Cristianos. Estuve 3 años con ellos y esto fue creciendo cada vez más. Yo sentí de Dios poder seguir con este ministerio en el fútbol, pero poder evangelizar e intentar ubicar en una iglesia. Hay muchos ministerios como atletas que ellos tienen reuniones, hacen un crecimiento, hacen un seguimiento. Nosotros vamos más por el lado de ir, evangelizar, llegar a la familia y poder ver frutos y que ellos puedan congregarse en una iglesia. El ministerio o el movimiento, por así decirlo, se llama Faith Play. Yo les traje stickers si quieren para el termo. Están muy buenos, se los dejo acá. Acá tengo 4, el que quiere tengo más ahí. Está muy bueno y estamos trabajando muchísimo, muchísimo. Yo hago mucho hotel. Vuelvo a veces hasta tarde, a veces me llevo a algún joven de la iglesia para que maneje, porque a veces hasta hacemos 3 o 4 hoteles por noche acá en el Obelisco, donde vamos a la concentración de San Lorenzo, concentración de Racing. ¿Vieron Maravilla Martínez que hace el gol y levanta la remera? Esa remera es nuestra, es de Faith Play. Así que si quieren seguir el Instagram, se llama Faith Play, Faith Juego sería. O si quieren ver lo que hacemos, yo subo muchas cosas en mi Instagram también, donde por medio de la red social podemos llegar a más personas y que se abran más puertas y llegar con el Evangelio al mundo del deporte. Terminando esta introducción, ¿qué tema están estudiando? Pregunto. ¿Vivamos como Jesús? Bien. ¿Están leyendo un libro, me dijeron? De Pedro Fuente. Siguiendo el libro. Bien. ¿Cómo es el libro? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Las parábolas. Acá yo tengo anotado como un servicio aprobado. ¿Está bien? ¿Puede ser? Un servicio aprobado. ¿Qué es un servicio aprobado? ¿Qué opinan ustedes? El que me contesta regalo más sticker. Bien, ¿qué más? ¿Qué sería un servicio? ¿Qué sería un siervo? Alguien que da su vida, se pone por debajo de alguien, se pone a disposición de alguien. Y el texto que tienen ustedes, perdón que me voy a poner los lentes, cumplí 42 años y no veo de cerca, cumplí 42 y dejé de ver, es increíble. No sé si es enfermedad, no. Presbicia se llama. Dejé de ver de cerca. Así que me pongo los lentes que están re sucios, pero no importa. 1 Corintios 4, 1 y 2 es el texto que está en el libro de servicio aprobado, que vi las fotitos que me mandó Pablo, y dice el texto así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Acá está diciendo que los hombres
de la iglesia y de afuera lo vean a ustedes por siervos, por servidor de Cristo. ¿Se entiende? Y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa administrador? Chan, los maté, ¿no? Veo caras. ¿Vieron alguna vez Batman? ¿Se acuerdan de Bruno Díaz? ¿Quién era Bruno Díaz? Batman, muy bien, bien. Muy bien. Ese chico no es de acá, ¿no? Lo veo en todos lados. Si este mensaje lo repetí, no me quemé. No me quemé porque vos estás en todos lados. Tenía un administrador, o sinónimo, un mayordomo, que se llamaba... Muy bien, muy bien. Vamos a otra historia, porque a ver si me contesta. Vamos a otra historia. El zorro tenía un administrador o un mayordomo que, ¿cómo se llamaba? Bernardo. Muy bien. Administraba los bienes de su amo. ¿Está bien? Era dueño, pero manejaba de tal forma, bien, con compromiso, administraba los bienes de su amo. Ese es un mayordomo, un administrador. ¿Cómo administras los bienes que Dios te da? Número 1, el mundo te ve como un siervo de Dios, como alguien que entrega la vida, que es un esclavo de Dios. ¿Sos un buen administrador de los bienes que Dios te dio? Mirá que no lo tomen a mal. Nosotros llegamos acá como bebés desnuditos y ¿cómo nos vamos? No te llevas nada. Todo lo que te da Dios, David dice, todo lo que tengo es tuyo y de eso te doy. Te lo doy a vos porque nada es mío. ¿Cómo administras los bienes que Dios te dio? Tu auto, tu dinero, tu tiempo, tu cuerpo. ¿Cómo lo administras? Sigue diciendo el texto. Ahora bien, se requiere de los mayordomos o los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno de ustedes, yo, delante de Dios, delante del mundo, que nos vean como siervos, seamos hallados administradores de Dios fieles, sin errores, sin variantes, fiel, con compromiso, con constancia. Ahora, ¿cómo hacemos en este mundo de tener un servicio aprobado, de ser un siervo de Dios, de ser un administrador de Dios? Ustedes prendan la tele y se dan cuenta que estamos por un celular te matan, vas a la escuela y vieron que hay leyes ahora que va todo en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos esto de ESI y hay un montón de cosas más, las leyes, el mundo, las redes sociales, todo va en contra de Dios. Si vos querés enseñar, explicar, ser un siervo, ser un administrador en este mundo y sos un anticuado o sos un discriminador. ¿Está bien la palabra? Yo la miro a mi esposa. Discriminador. O sos un discriminador. Y estás lejos. No, y vos no tenés relaciones. ¿Y cuántos años tenés? Te estás perdiendo. Y vos, la Biblia, la iglesia, ¿no vas a bailar? ¿Estás loco? ¿En qué planeta vivís? ¿Cómo hacemos hoy para presentarle al mundo que sos un siervo, un administrador de Dios? Punto número 1. Si quieren, no sé si lo quieren anotar o si tienen para anotar, anótenlo. Ahí está de moda la palabra influencer, ¿no? Ser influencia en medio de la desviación. Estamos viviendo en un mundo desviado. Punto número 1. Ser influencia en medio de la desviación. Tito capítulo 1 versículo 5 dice,
te puse en Creta para que pusieses ancianos y corrigieses lo deficiente. Había una desviación en ese momento. Y Pablo lo pone a Tito en ese lugar para que corrija lo deficiente. ¿Dónde trabajas? Pensá. ¿Dónde vivís? ¿A qué colegio vas? ¿A qué iglesia te congregas? Acá en Pavón. Hay cosas desviadas en todos lados. Porque somos humanos y hasta acá hay cosas que a veces están desviadas. En el barrio está todo mal. En el colegio, Dios te puso en ese lugar para que corrijas lo deficiente. Ser de tal manera un influencer que el mundo pueda ver que sos un siervo, un administrador de Dios y que puedas corregir lo deficiente. Punto número 2. Punto número 1, influencia en medio. Muy bien, va de vuelta. Punto número 1, influencia en medio de la... Así no se me duerme. Punto número 2. Miren que yo soy larguero. Soy larguero. Igual mi señora me hace así y corto rápido. Punto número 2. Modelo para una proyección. Que el mundo te vea, tu ejemplo, tu conducta, tu forma de moverte, que seas modelo para proyectar a futuro. Hechos 20. Hechos capítulo 20, versículo 17. No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo era un ejemplo. Hechos capítulo 20 muestra que él llora, ora, cuenta su testimonio. Después léanlo, vamos a ver algunas partecitas ahora, pero Pablo es un modelo, es un ejemplo para una proyección. Punto número 1. Influencia en medio de la desviación, Tito capítulo 1, versículo 5. Punto número 2, modelo para una proyección. Hechos 20, 27, dije 17, Hechos 20, 27. Y Lucas 4, 31, el Señor Jesús nos da un ejemplo magistral. Magistral. Punto número 3. Alguien que instruye en medio de la oposición. Dice que Jesús estaba en Nazaret con sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Se levanta una oposición y dice Lucas 4:31 que él descendió a Capernaum y siguió enseñando. Dice que lo llevaron hasta el monte, lo querían matar, lo querían tirar. Dice que él los esquivó, descende a Capernaum y siguió enseñando. Instrucción, enseñar palabra de Dios en medio de la oposición. ¿Tuviste oposición alguna vez? Yo sí. ¿Se te levantó la oposición en tu casa? Yo tengo una hija, no está mi hija, tengo una hija de 15, 16 años. A mí sí. ¿Se te levantó la oposición en la iglesia? A mí sí. Seguro que a vos también. Instrucción en medio de la oposición. Tito capítulo 5, vamos. Tito capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver algunas cositas para que podamos meditar en esta noche, para hacer un servicio aprobado. Yo le puse líder que influencia o siervo que influencia en medio de la desviación. ¿Qué problemas había ahí en Creta, donde Pablo lo pone a Tito? Los mismos de ahora. Legalismo, desviaciones de todo tipo. Y Pablo le dice a Tito, mira, te puse acá para que corrigieses lo deficiente. Enrique Rojas escribe en su libro, dice, ¿dónde lo ven más seguros a sus hijos, a sus compañeros, a sus amigos? ¿Dónde lo ven más seguros? ¿En una cancha de fútbol o en una laguna? ¿Qué opinan ustedes? ¿En una cancha de fútbol lo ven más seguros?
porque es firme. En una laguna te ahogás, te hundís. Bueno, el mundo, sí, depende, ¿no? El mundo desvirtuó tanto las cosas, que a lo bueno llaman malo, a lo malo bueno, llaman dulce amargo, a lo amargo dulce, como dice el texto de Isaías. Y el mundo cada vez va de mal en peor. Y ahí donde nosotros tenemos que ser influencia como familia, como iglesia, en modo personal, tenés que mostrar a Cristo, tenés que ser un siervo de Dios. Por eso, un líder que influencia en medio de la desviación. Versículo 5 da dos palabras y una en el versículo 9 nos da pista de saber cómo tenemos que actuar en esto. Dice corregir. La palabra corregir en el original dice que viene de nuestra palabra que usamos, ortodoncia, ortopedia. ¿Se entiende? ¿Vieron cuando te pones la férula o las plantillas o la ortodoncia que te pones al aparato y corrige los dientes? Es volver al curso lo que se fue de curso. ¿Qué te quiero decir con esto? Corregir. Hay cosas desviadas, hay cosas que están mal, donde nos movemos. Y nosotros tenemos que ser de tal forma una influencia que nuestro discurso que decimos en base a esto tiene que volver al curso lo que se fue de curso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tenemos que hablar palabra de Dios de tal forma que la gente entienda, vea y crea que hay un Salvador y que hay un cambio y un camino a seguir, que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Deficiente, algo desviado. Versículo 9, miren lo que dice el versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Exhortar, ahora vamos a ver qué significa exhortar, pero dice con sana enseñanza. La palabra sana viene de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la salud de la palabra de Dios puede sanar heridas del alma o cosas que nos hayan lastimado. La palabra exhortar tiene tres palabras que se pueden traducir. Dice, exhortar es aconsejar, exhortar es amonestar, exhortar es palacaleo, ponerse al lado. Aconsejar, todo el consejo de Dios, palabra de Dios. ¿Querés ser alguien que influencia? ¿Querés ser alguien que transforma vidas? Tenés que enseñar palabra de Dios. Amonestar, palabra compuesta que se traduce por poner en mente. La idea es quien va a influenciar, quien acepta este desafío en medio de lo que estamos viviendo como sociedad, es poner en mente cosas, ideas buenas que vienen de la palabra de Dios y reemplaza ideas sucias y malas. Es poner en mente un reemplazo de lo enfermo por lo sano. Paracaleo, aconsejar, exhortar, paracaleo, ponerse al lado, alentar, abrazar, influenciar, ver al necesitado acercarse. Y a veces hay que llorar, y a veces cuando está contento hay que reír, pero estar al lado de la persona. Pregunto, cuando vos influenciás, ¿tenés esto presente? ¿De que tenés que aconsejar palabra de Dios y no lo que a vos se te ocurre o se te canta? ¿Que tenés que amonestar y poner en mente palabra de Dios y no lo que vos querés? ¿Que tenés que ponerte al lado del necesitado, del que necesita un abrazo? ¿Ponerte al lado, abrazar? ¿Dónde apuntamos cuando amonestamos? ¿Dónde apuntamos? ¿A la cabeza o al corazón? Si apuntamos al corazón vamos a tener mucha gente llena de sentimientos. Y si apuntamos a la cabeza vamos a tener mucha gente llena de conocimiento. Podemos estudiar la Biblia, pero si no mueve el corazón. Miren, Pablo dice
en Efesios, seguir la verdad en amor. Pablo dice de seguir la verdad en amor, apunta a la cabeza y apunta al corazón. Nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesús. Miren, yo anoté desde el capítulo 14, desde el 13 hasta el 17. Hasta el 17, miren. Capítulo 14 de Juan. Apuntar a la cabeza y apuntar al corazón. Dice que habla de las glorias del cielo. Capítulo 15 de Juan. Enseña de la dependencia del cristiano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo, de quien ha vencido al mundo, que sabe a dónde viene y dónde va. Juan 17, la oración de Jesús, orando por todos los que iban a seguir, que sean uno para que el mundo crea. Pero vamos al capítulo 13, ¿se acuerdan? El Señor Jesús arrodillándose, arremangándose, agarrando un lebrillo y lavándole los pies a aquel que le iba a traicionar, a aquel que le iba a vender. Enseñaba palabra, pero también apuntaba a la cabeza y apuntaba al corazón. El Señor Jesús era el máximo ejemplo, donde Él apostaba a la gente, iba, se acercaba, se humillaba, le lavaba los pies, aconsejaba. ¿Cómo estamos influenciando? ¿Cómo estamos influenciando? Miren, Bill Hybels, autor del libro Liderazgo Audaz, dice, en una de sus partes del libro, dice, la iglesia local, o sea, esta iglesia, Pavón, la iglesia local, mi iglesia local, es la salvación del mundo. Y vos decís, pará, ¿qué es la salvación? ¿En serio? Medio exagerado, ¿no? Pero si vos te pones a pensar, ¿dónde te van a hablar de sanar las heridas del alma, heridas familiares? ¿Dónde te van a hablar de ser fiel en tu matrimonio y que no engañes a tu esposa? ¿Dónde te van a hablar? ¿Dónde te van a hablar de pecado como pecado y no como identidad de género? Acá en la iglesia. Entonces vos te pones a pensar y decís, bueno, no es tan exagerado. En el único lugar donde van a parar a hablar las palabras como son, donde van a decir, tenés que perdonar, tenés que amar, tenés que ayudar, es acá en la iglesia local. Es acá. Juan el Bautista era una persona que era antorcha en el desierto, pero fue el único que se paró ante Herodes y le dijo, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano Felipe. ¿Estamos diciendo no te es lícito? Oh, palmeamos. No, que no se vaya de la iglesia, que no se enoje. Tenemos que influenciar de tal forma que podamos ver a Cristo en nuestras vidas, que podamos ver a Cristo en nuestra familia, que podamos ver a Cristo en nuestra iglesia, en cada área, en cada servicio, que seamos siervos y servicios aprobados. Punto número 2. Porque si no, no te tengo para decir más cosas, pero vamos al punto 2. ¿Cuál era el punto 2? A ver si se acuerdan. Modelo para proyectar. Pablo acá se muestra como un modelo. Vamos a Hechos 27. Hechos 20, perdón. Hechos capítulo 20. Versículo 27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo aconsejaba palabra de Dios. Pablo en todo el capítulo 20 se muestra como un modelo. Y vamos a ir viendo cada cosa. Pero miren, hay puré instantáneo. Que el mejor puré es el del IM. No sé si es puré instantáneo, pero es el mejor puré. Pruébenlo después, vayan al IM. El mejor puré, mi hija lo ama. Hay puré instantáneo, hay café instantáneo, pero no hay un ciervo instantáneo. ¿Saben cómo se forma un ciervo? ¿Saben cómo se forma un líder? Años. De embarrarte, de equivocarte, de volverte a levantar, de aprender, de buscar de Dios. Pablo era un modelo.
Pablo era un ejemplo. Y ahí en Mileto escribe esto y dice que la formación es nutrición. Dice, Dios ve a su pueblo como un pueblo desnutrido. ¿Vieron cuando ven a alguien desnutrido que querés darle de comer? Bueno, Dios nos ve así. Dice que su pueblo no estará nutrido. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Jesús entregó su vida para formar. Miren, formación para ser un modelo, para proyectar a futuro, es nutrición. ¿Cuánto tiempo pasás con la Biblia? ¿Hoy leíste la Biblia? Esto es palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasás con la Biblia? ¿Tu devocional? Levante la mano quien hace el devocional todos los días. Yo hago un devocional de la YouVersion, la aplicación, no sé si la conocen. Hago ese devocional y se lo comparto a más de 300 personas en 2 difusiones diferentes, porque te deja hasta 200 y algo. Entonces mando 2 difusiones diferentes a los chicos que sigo, a gente de la iglesia, a gente del barrio, a clientes del negocio. ¿Hacés tu devocional? ¿Pasás tiempo de Biblia? ¿Tenés conocimiento? Porque para ser un modelo, un ejemplo, tenés que llenarte de esto y pasar tiempo de esto, porque esto es palabra de Dios. Es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, escucho, enseñar, redar, corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vas a ser perfecto, te van a salir las cosas bien. Si tenés problemas, todos tenemos problemas. Pero generalmente hay problemas por culpa nuestra. ¿Se acuerdan de Jonás? Anda a Nínive, no, tormenta. Hay problemas por culpa de otros. ¿Se acuerdan Pablo? Hechos 27 va directo a una tormenta por culpa del capitán del barco. No por culpa de él, estaba preso en el barco. Y después hay tormentas para aprender. Le tocó a los discípulos, hombres de poca fe. El Señor en una estaba durmiendo, en otra venía caminando. ¡Un fantasma! Le dimos de comer a más de 5.000 personas en media hora, con 5 panes y 2 peces y un fantasma. Hombre de poca fe. Entonces hay tormentas que son por culpa nuestra, por culpa de otro, para aprendizaje, pero necesitamos saber palabra de Dios para que seamos perfectos para toda buena obra. Todo nos va a salir bien, a pesar de circunstancias difíciles. Pero ¿cuánto tiempo pasás con la Biblia? Formación es nutrición. Tenés que comer. Palabra de Dios. Formación es dedicación. 20:24. Miren lo que dice. 20:24. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Dónde estaba el énfasis de Pablo? Ninguna cosa hago caso, no estimo preciosa mi propia vida. ¿Dónde estaba el énfasis? En las personas. ¿Cuánto tiempo dedicás a las personas? ¿Cuánto tiempo dedicás a mandar un mensajito a alguien que lo necesita? Un texto. ¿A cuánto mirá lo que voy, ¿A cuánto visitaste esta semana? Que necesitó una oración. Una. Yo siempre a los jugadores les digo lo mismo. ¿Sabés a cuánta distancia estás de Dios? A una oración. Acércate. Acércate, vení. Pero tenés que ir. ¿Y eso sabés qué lleva? Plata, porque tenés que pagar el colectivo, la nafta.
¿Sos buen administrador? Dedícalo al Señor. Tu auto, tu tiempo, tu esfuerzo, y a veces volvés cansado, y las nenas están dormidas, y le tenés que dar un beso y no la pudiste saludar. Pero ¿sabes qué? Dios recompensa tu dedicación. ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Sabes lo que dice Pablo? No estimo preciosa mi vida, con tal que acabe la hora. Pablo visitaba, Pablo llevaba el mensaje, era un modelo, era un ejemplo. Sigo, tengo un montón de cosas para decir, pero seguimos. Formación es modelo. Dice el versículo 18, damos vuelta a la hoja. Cuando vinieron a él le dijeron, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Pablo era un ejemplo. Qué difícil es cuando te parás acá arriba y tenés que enseñar palabra de Dios que vos no vivís. Qué difícil es ser un ejemplo, un modelo, cuando decís, dejen el celular. Y vos estás con el celular. Qué difícil es. Apaguen la tele. Y te quedas hasta las 2 de la mañana mirando las series. Modelo, ejemplo. Pablo era un ejemplo. Pablo era un modelo. Sigo. Formación es intercesión. Versículo 36 del capítulo 20. Miren lo que dice. Cuando hubo dicho estas cosas, miren, escuchen esto, Pablo se puso de rodilla y oró con todos ellos. Punto. Esto vale más que 1000 palabras. Dice que se puso de rodilla y oró con todos ellos. ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar con Dios? ¿Orás? Señor, gracias por la comida en el nombre de Jesús. Amén. Chao, oración. ¿A la mañana dedicás tiempo con Dios, orando, hablándole, contándole? ¿Qué día tiene la reunión de oración, Pablito? ¿Martes? ¿Que es por Zoom? ¿No tienen en presencial? No. ¿Te conectás al Zoom los martes a orar con los hermanos? ¿Venís a la casa de oración? ¿Orás con tu familia? ¿Cuánto tiempo pasás a hablar con Dios, orando con Dios? ¿Sabés que la oración es un arma poderosa para el cristiano? Y sabés que no la usamos. Hay un libro, Fuego Vivo, Viento Fresco, de Jim Zimbalá, léanlo, yo lo leí, me encantó. Dice, cuando vemos la congregación el domingo a la noche, ¿ustedes qué tienen, domingo a la mañana? El domingo a la mañana vemos la popularidad del predicador. La popularidad del predicador. Cuando vemos la congregación el domingo o el sábado a la noche, pongámosle, vemos la popularidad del pastor. Pero cuando vemos la congregación los martes, en la reunión de oración, vemos la popularidad de Jesús. ¿Sabes qué pasa? Estamos tan lejos de Jesús con nuestra relación bíblica, con nuestra relación de oración, que nos olvidamos de orar juntos, de estar juntos, de bendecirnos. Y te vuelvo a repetir, tu oración íntima es muy importante. Señor, acompáñame en este día. Señor, que muera yo y que vivas tú, que tú me guíes. Ayúdame a no cometer pecado, ayúdame a no mirar. Tú conoces mi debilidad, Señor, ayúdame. Oración entre hermanos. No sabés lo que te perdés si no venís a la reunión de oración, a compartir. Y oración familiar, siempre. Oración familiar. ¿Te quedás en tu casa viendo fútbol de primera los martes? ¿Te quedás, preferís ver el celular, una serie, en vez de pasar tiempo de oración? No sabés lo que te perdés.
Punto número 3 y termino. Vamos a Lucas capítulo 4. Primer desafío era desafío Creta, influencia en medio de la desviación, desafío Mileto, modelo para una proyección, desafío Nazaret, Jesús en su pueblo, en su sinagoga. Lucas capítulo 4, me fui para el otro lado, acá está. Lucas capítulo 4, vamos a leerlo. Versículo 20. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y acá se levanta la oposición. Instrucción en medio de la oposición. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para matar al Señor. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Jesús en Galilea. ¿Nunca se te levantó la oposición? A mí sí. En casa, en mi trabajo, en la escuela. ¿Saben que tuve que ir a hablar con la directora? Le pasaron un video a mi hija con 8 años sobre Leslie. Era un video pornográfico en dibujitos, enseñándole lo que hacía, bueno, hay muchos chicos, no lo quiero decir. Cuando llega mi hija a casa con una bolsita que era una gota de sangre, con toallita, esto, lo otro. No, me mostraron un video, no entendí nada, me decía. Fui a ver el video al colegio. Desastre era. Tuve que hablar con la directora, tuve que hablar con la maestra. La próxima vez, por favor, pídanme permiso porque yo me encargo de lo que es la sexualidad de mis hijos. Yo como padre, ustedes no. La ley nos ampara. Y esto es lo que nos baja de arriba para que les enseñen. Oposición. 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 Y como somos humanos, muchas veces tenemos oposición acá adentro. No, porque mi actividad, no, tu actividad, y no, y esto, y no, lo otro. Vamos allá. Yo vi que hicieron el campa. No, porque el campa, y siempre va a haber oposición. Miren, cuando queremos enseñar, instruir las verdades de la palabra de Dios, lo único que podemos esperar es oposición. Porque el enemigo no está contento. El enemigo no está contento que la iglesia está abierta. El enemigo no está contento que se abra la palabra, que se predique el evangelio. El enemigo no está contento. Y yo sé, por mensajes que me llegan, que tienen problemas. Es oposición, es el enemigo mismo. ¿Sabes qué? Jesús dice, miren, tengo que morir. Porque yo tengo que pagar el precio por ustedes. No, Jesús, no mueras. ¿Saben lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. A Pedro, que nos queda a nosotros, ¿no? A Pedro. Siempre va a haber oposición.
Cuando queremos cumplir lo que Dios nos mandó. Cuando queremos cumplir lo que dice su palabra. A veces, antes de una experiencia victoriosa, Hechos 16, mujer con espíritu confronta a Pablo, Hechos 16, ¿se acuerdan? Que ellos después cantan y viene un terremoto. Pablo y Silas, antes de una experiencia victoriosa, en medio de la misma, lo vemos en Hechos 13:6, Pablo predicaba y Elimas el mago le oponía resistencia. Al final de una experiencia victoriosa, la misma enseñaba el Mateo, en una experiencia victoriosa como ocurrió después del Pentecostés, cuando Ananías y Zafiras, en Hechos capítulo 5, ahí está, quisieron engañar al Espíritu Santo. El punto no es... hay que entender cómo actuar. Lo vemos al Señor Jesús, que se levanta a la oposición. Sus mismos vecinos en su misma sinagoga lo querían matar. Él se fue y siguió enseñando palabra de Dios. Él siguió con su ministerio. Se puso a pelear, se puso a discutir. Él siguió enseñando palabra de Dios. El punto está en quién está detrás de la persona que se para en oposición. En esa clase de jóvenes o en esa clase de escuelita dominical que te desvirtúa toda la clase, que te opone oposición, siempre vamos a tener oposición cuando queremos presentar el Evangelio. Siempre. Si hay una persona que no conoce a Cristo y vos vas a orar con él, va a gritar un nene, y va a chocar un auto, y algo va a pasar porque no quiere el enemigo que esa persona conozca a Jesús, que pase de muerte a vida. Siempre vamos a tener oposición. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Instrucción. Enseñar palabra de Dios de tal forma que la gente pueda ver que sos un administrador, un Alfred, un mayordomo aprobado, un buen administrador. Que podamos hacer nuestro servicio de una forma aprobada. Y cuando hablo de servicio, no queda acá. No queda acá, porque no lo leímos, pero también formación es llevar la palabra. Y no lo leí, me lo salteé. Nutrición, dedicación, modelo. Formación es también llevar el mensaje de salvación. Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos y predicar y bautizarlos. Pregunta. Es el mandato para todos. Por tanto, id y haced discípulos. Pregunta. ¿Cuántos discípulos tenés? ¿Cuántos? Eso, yo tengo 42. A los 30 años fue un golpe, ¡pah!, un cachetazo a mi vida. Yo toco la batería, voy a la iglesia, sirvo a Dios. ¿Cuántos discípulos tenés? ¿A cuántos le hablaste de Dios y ellos aceptaron a Cristo y fueron bautizados? ¿Vieron que estamos como en el foco desviado? A mí me pasó. El Señor y el fin del cristiano, el gran ministerio, el único en realidad que dice Corintios, es el de la reconciliación. Tenemos que llevar personas a los pies de Cristo, que podamos hacer discípulos para que nuestro servicio sea verdaderamente aprobado. Influencia en medio de la desviación, modelo para una proyección, instrucción en medio de la oposición. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que la abrimos expone cómo estamos. Es un espejo que revela, Señor, que muchas veces no estamos acorde a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Queremos presentarnos aprobados y parecemos como los fariseos, los judíos, con nuestro esfuerzo, cumpliendo normas, agradando a la gente. Y, Señor, sabemos que el único que hay que agradar es a ti, Señor. Por eso te pedimos perdón, porque muchas veces te fallamos. Y abriendo tu palabra vemos que, Señor, estamos muy lejos, pero sabemos que en Cristo Jesús podemos, Señor, influenciar en este mundo
a tal punto que la gente pueda creer, que pueda ver en nosotros que somos siervos tuyos, que somos luminares en este mundo. Que podamos, Señor, ser ejemplo a tal punto que podamos proyectar en la iglesia, proyectar en la familia, en nuestros hijos, Señor. Y también, Señor, cuando se levante la oposición, Señor, que podamos instruir. No enojarnos, no pelear, sino, Señor, poder hablar palabra de Dios, que nos exhorte, que nos enseñe y que nos una. Señor, te pedimos que nos bendigas, que bendigas esta amada iglesia, Señor, que bendigas a mi familia, que bendigas a mi iglesia también allá en San Miguel, Señor, y que podamos ser ejemplo, buenos administradores, que podamos ser hallados fieles. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que eres por nosotros, porque son nuevas cada mañana tus misericordias. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.